¿Ya? Genial. Bueno, tal y como os dije en la anterior, al principio de la anterior charla, la estructura ha cambiado un poco, ¿vale? Entonces, nos quedamos el otro día en cómo eran los campos entre 1933 y 1939, ¿vale? Os dije, a partir de 1939 cambia todo. Preparando un poco las imágenes que vamos a ver hoy, yo os debo reconocer que a pesar de que llevo muchos años, digamos, metida en este tema, he tenido muchos debates internos, porque hay muchos temas, sobre todo en esta segunda etapa de los campos, que son ciertamente escabrosas. Están experimentos médicos, hay muchas cosas que son realmente espeluznantes. Y entonces me preguntaba si esas imágenes aportan o no aportan a una charla como esta. Y he llegado a la conclusión de que no, porque entiendo que las personas que estáis aquí estáis más o menos interesadas en el tema, con lo cual probablemente a lo largo de vuestra vida habéis visto ya suficientes imágenes de ese tipo, entonces creo que realmente no es excesivamente necesario. Entonces van a ser imágenes que no entiendo, yo entiendo que no son excesivamente dolorosas, entiendo también que depende de la sensibilidad de cada uno, nos puedan tocar o no. Si en algún momento alguien necesita salir, tomar aire, decirme, Marta, baja un pistón el tal, sin ningún tipo de problema, ¿vale? O sea, yo creo que eso precisamente habla muy bien de nosotros. Si pudiéramos atender sin ningún tipo de remordimiento a charlas como la que vamos a asumir hoy, querría decir que igual los nazis sí algo han conseguido, que es precisamente inocularlos, ¿no? Inocularnos bueno, esa permisividad hacia el mal que ellos entendían como normal, ¿no? Entonces vamos a centrarnos hoy, a pesar de que en teoría íbamos a hablar de mujeres y minorías, vamos a hablar en cómo cambia todo a partir de esta fecha, del 1 de septiembre de 1939. Esta es una de las imágenes más icónicas de la Segunda Guerra Mundial, es como el atentado ese de falsa bandera que se inventan los alemanes para ocupar la ciudad libre de Danzig. De hecho, la fotografía, lo curioso es que es un absoluto montaje, porque la fotografía es del 2 de septiembre. O sea, ni siquiera fueron lo suficientemente listos como para decir, oye, estamos haciendo esto, tómate un segundito para hacer la foto. O sea, son cutres hasta para eso. Bueno, en 1939 ya tenemos ocupado, como habíamos visto, Austria, Checoslovaquia, parte de Renania también la han recuperado. Pero claro, dentro del ideario, para entender un poco lo que vamos a abordar hoy, es importante entender que dentro del ideario nazi es muy importante un concepto que se llama Lebensraum, ¿vale? Os sonará seguro. Lebensraum, el espacio vital, ¿vale? Es lo que los nazis, no es una idea original suya, es de un geógrafo de finales del siglo XIX. De hecho, el geógrafo en cuestión murió en 1904, con lo cual no tenía remotamente nada que ver con los nazis, pero es verdad que es el geógrafo que de alguna manera estima, dentro de toda esa corriente también que habíamos hablado de filosófica, antropológica, tan confusa de finales del XIX, donde los nacionalismos evidentemente tienen muchísimo peso para llegar a esas categorizaciones etnográficas y demás cosas que a día de hoy nos horrorizan. Es el geógrafo que habla, menciona por primera vez el Lebensraum, que no es otra cosa que el espacio que debería ocupar cada sociedad para vivir correctamente. Claro, eso cogido en manos de una serie de psicópatas como son los nazis, pues es una bomba de relojería. Cuando tú crees que tu raza es infinitamente superior a otras, te das el lujo de decir que evidentemente tú necesitas más espacio que los demás. Si a eso le sumamos lo que habíamos hablado en la primera de las charlas, todo ese conflicto y esa frustración colonial que tenía Alemania porque no tenía una expansión territorial, por ejemplo, en África, como tenía pues incluso Bélgica, que territorialmente en el continente, siendo un país mucho más pequeño, tenía mucho más territorio colonial que el que tenía Alemania. Sí, bien, te da. Hola, Gaby. Te queda la primera fila, ¿eh?
Entonces, claro, en el momento, esas primeras ocupaciones, la de Austria, Checoslovaquia, cuentan con cierta permisividad, como vimos, de los países aliados, porque tampoco nadie en ese momento estaba preparado para asumir una guerra, como vimos también en la propia Guerra Civil Española, les enseña a todos esos países que no están preparados para asumir una guerra mundial. Sin embargo, Hitler en septiembre de 1939 ya han pasado las Olimpiadas, ya ha empezado la persecución ya seria al hostigamiento hacia los judíos, y dice, es el momento, estamos preparados, podemos hacerlo, además la Guerra Civil Española ya ha acabado, las tropas han regresado, con toda esa experiencia bélica, que es muy importante. Pensad que después de la Primera Guerra Mundial el ejército alemán queda completamente diezmado, con lo cual es súper importante que todas esas tropas que habían venido a participar en la Guerra Civil Española puedan regresar a Alemania con toda esa experiencia de guerra. Sobre todo será muy, muy importante en la Luftwaffe, es decir, en la división aérea, que aquí pues tenemos tristemente recordada por la Legión Cóndor, ¿no? y el bombardeo de Guernica, aunque no únicamente. El caso es que, bueno, en septiembre de 1939, Hitler, que ya en el año 37 les había dicho a sus generales, váyanse preparando porque vienen curvas y voy a ocupar todo lo que necesitamos ocupar, se plantea empezar a ocupar un país tan curioso o extraño o tal como Polonia. ¿Por qué digo curioso o extraño? Porque Polonia en realidad era un país bastante nuevo. O sea, es un país que surge precisamente de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo consigue de alguna manera ocupar Polonia sin establecer una guerra directa con la URSS? Pues llegando a un magnífico pacto, que es el conocido como Pacto Ribbentrop, que era el ministro de Exteriores, Molotov, que era el ministro de Exteriores soviético. Veis que Hitler está súper feliz allá detrás. Firman un pacto de no agresión, ¿vale? Pero no solo un pacto de no agresión, de hecho con los años luego se descubrió y se desclasificaron los documentos que demostraron que ese pacto tenía un par de documentos secretos que establecían una división, es decir, Polonia pasaba a estar completamente dividida, una parte quedaba para la URSS y una parte quedaba para los alemanes. Entonces, claro, en principio todo pintaba bien, ¿no? Es verdad que la entrada de Alemania en Polonia, pese a que las hostilidades ya venían un poco desde el mes de abril, mayo, realmente a los polacos les pilla un poco desprevenidos, no se lo esperan, y precisamente también porque es un país muy joven, no tienen la capacidad bélica para sostener lo que se les viene encima. Realmente es que se les viene un poco el apocalipsis encima, y además van con todo. Varsovia es completamente arrasada por bombardeos, pero por tierra va todas las divisiones Panzer avanzarán en lo que bueno, se conoce, se hizo luego muy famosa, la Blitzkrieg, la guerra relámpago, que también será muy importante justo en el lado contrario, en el frente occidental. Occidental, sí. Que empezará el 10 de mayo de 1940, cuando de manera es un poco extraño, pero entra por las Ardenas también, que es como también una posición muy simbólica para ellos después de la Primera Guerra Mundial. Entran por las Ardenas, ocupan Bélgica, Bélgica no resiste absolutamente nada, se rinde, y automáticamente podríamos decir que en el plazo de 6 semanas, porque no dura más, en 6 semanas el ejército alemán consigue ocupar Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y prácticamente toda Francia. Es verdad que se quedan más o menos a mitad de Francia, pero la parte de abajo quedará en un régimen satélite, y a efectos prácticos va a ser exactamente lo mismo, porque las políticas, por ejemplo, de persecución a disidentes, judíos y demás, se van a mantener. O sea, da exactamente igual quien esté. De hecho, hay un momento en el sur de Francia, por ejemplo, que ni siquiera es la Gestapo la que gestiona absolutamente nada, ni la policía ni el ejército francés, sino que, por ejemplo, son los fascistas italianos, ¿vale? Entonces ahí hay como un régimen muy, pero que a efectos prácticos es exactamente lo mismo, sobre todo si tu vida corría peligro. Claro, el pacto de no agresión se mantiene hasta esa fecha, el 22 de junio de 1941. Ese día empieza la
La Operación Barbarroja, ¿vale? Una de las grandes, absolutas, enormes batallas ofensivas de la Segunda Guerra Mundial y por extensión de la historia bélica de la humanidad. Básicamente deciden romper unilateralmente ese pacto y adentrarse no solo en Polonia, sino ir avanzando hacia territorio soviético. Claro, hay que entender que toda esa franja de Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, todo eso formaba parte de la URSS, con lo cual es ataque directo al territorio del que hasta ese momento era, por lo menos, aunque fuera más o menos intencionado, un aliado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues ocurre que dentro de todo ese organigrama que os había estado comentando, de que os había comentado, está Goering, el encargado de un poco de la protección interna de Prusia y demás. Está Himmler, encargado de las cosas judías. Hay ahí una lucha de poder. De repente Himmler y Eike se quedan con la gestión de los campos. El 31 de julio, lo digo para que veáis un poco la fecha, 22, es que las fechas son importantes. 22 de junio rompemos nuestro pacto con la URSS. 31 de julio, es decir, un mes después, ¿vale? Goering le manda esta carta a uno de los personajes más tétricos de la historia del siglo XX, que es Heydrich, ¿vale? Es el segundo de a bordo de Himmler y es el máximo responsable de la oficina de la solución final de la cuestión judía. En alemán es ese nombre de ahí, ¿vale? Como veis, la directiva, digamos, la carta, es del 31 de julio de 1941. En esta carta, básicamente, lo que le dice Goering a Heydrich es: soluciona esto. Soluciona esto, me da igual cómo lo hagas, pero solucionalo. ¿Por qué? Porque Goering opera de la misma manera que hacía Hitler, no da órdenes directas, sino que he tenido una idea, ejecútala. Me da igual cómo lo hagas, pero hazlo, y hazlo de manera eficiente. ¿Qué hace Heydrich? El 20 de enero de 1942 reúne a 14 funcionarios que representan prácticamente a todas las oficinas, porque hay algunos que son representantes ministeriales, otros que son de oficinas, pero lo que a día de hoy podríamos llamar una secretaría general, por ejemplo, de un ministerio, porque están, por ejemplo, de la oficina del plan cuatrienal, está representada en esa reunión. Hay gente, por ejemplo, que viene de esa Polonia ocupada, de Polonia. Se reúnen ahí durante más o menos mediodía, ¿vale? Acuden cada uno desde sus puntos y básicamente en mediodía llegan a la conclusión de que cuando ocupen todo ese espacio vital, cuando ocupen todo lo que viene siendo la URSS, ya yo voy a llamarlo Rusia, porque Rusia, cuando ocupen todo ese espacio, van a tener un problemón. Y ese problemón se llama 11 millones de judíos. Solo judíos. Esta lista la llevaba entre la documentación ese día Eichmann, que luego fue juzgado en los años 60 en Israel por esta cuestión. Esto estaba dentro de su documentación. Ellos tienen más o menos calculado en todos los territorios que ocupan o van a ocupar, y les da que en su área de ocupación va a haber 11 millones de judíos. Claro, son cifras absolutamente inasumibles por los campos ni por absolutamente nada. A la derecha, ese documento también se utilizó durante esto de aquí es muy importante, se llama la conferencia de Wannsee. Si vais a Berlín, yo os recomiendo que vayáis. Está muy cerca, yo es que fui en coche, pero creo que está cerca, creo que incluso en transporte público se puede llegar, creo. Es una mansión muy grande en un espacio residencial de las afueras, es precioso, tiene un lago increíble delante. De hecho, la casa había sido propiedad de un judío y la idea de Heydrich era quedársela cuando acabara la guerra como su vivienda habitual. Entonces, en esta mansión se da esa conferencia de Wannsee. Este documento también está entre los papeles que se presentan cuando llegan los 14 funcionarios, digamos, altos funcionarios, tienen delante suyo básicamente un vaso de agua, un pequeño dossier, un bloc de notas, ¿vale? Ya les dicen que las notas las tienen que memorizar porque no puede salir absolutamente nada escrito de la conferencia ni de la casa, ¿vale? Pero sin embargo sabemos que esta hoja estaba. Esta hoja la trae
responsable de las SS, un alto mando de las SS que ya estaba en esa ofensiva en el frente oriental, y esos ataúdes, que además se les ha quedado como muy PowerPoint para la época, en realidad. O sea, es tristísimo, pero es muy, muy visual y muy claro. Lo que les indica aquí con estos ataúdes es a los judíos que ya han matado allí a balas. Lo que habíamos hablado en la primera sesión del holocausto de balas, ¿vale? En ese momento estamos hablando de que aproximadamente han matado ya 200.000 personas. Aproximadamente, en escasísimos meses, porque como 22 de junio, enero, y ya hemos matado 200.000 personas disparándoles, ¿vale? Claro, ellos hacen la valoración de 200.000 personas en estos meses que les tengo que mirar a los ojos para dispararles y un problema potencial de 11 millones de personas. Es inasumible, es que no pueden asumir un problema así. Sin embargo, toda la cúpula del Reich lo tiene como objetivo prioritario. No es que haya hay que ganar la guerra y luego matar a los judíos. No, no, es que matar a los judíos forma parte de nuestra guerra, porque nuestra guerra es ideológica, ¿vale? Entonces, claro, tenemos como un cóctel increíble de necesitamos el espacio, nos sobra un montón de gente a la que tenemos que matar por ahí, ¿cómo lo hacemos? Los informes que llegan del este, lo que nos dicen además, hay un representante que había estado en Latvia en esos asesinatos masivos por bala, y lo que dice él cuando le toca hablar en la conferencia es: no le podemos pedir esto a nuestros soldados. En ese momento, las crónicas que tenemos de soldados que luego les costó muchos años a muchos, ¿eh? Aquí hay un inciso, os recomiendo mucho un libro que se llama Aquellos hombres grises, de un historiador, es bastante posterior, pero hace un análisis muy importante de esas tropas que en primera instancia estuvieron en lo que se llama el holocausto de balas, porque sobre todo analiza quiénes eran esas personas, a qué se dedicaban, qué vida tenían antes de dedicarse a matar gente porque sí, en barrancos, por ejemplo. La conclusión es absolutamente horrible, que es gente perfectamente normal. Hay desde carteros de correos, maestros, funcionarios de Hacienda, es gente perfectamente normal que de repente, después de todos esos años de inoculación de odio, de inhumanización del otro, es capaz de ir a matar a ancianos, niños, mujeres y cualquier tipo de persona que se le ponga delante. Pero es verdad que lo hacen a un precio. Esa gente básicamente consigue hacer eso, entre otras cosas, a las grandes, enormes cantidades de alcohol y drogas que consumen. Y eso además queda bastante claro en todas las memorias y en todas, incluso luego en los juicios posteriores, ellos explican esas condiciones. Empiezan a hacer esas matanzas las SS en esos grupos que se llaman Eisengruppen, ¿vale? Que son básicamente tropas de muerte, ¿vale? Luego confiarán mucho en países, ahora va a quedar muy políticamente incorrecto, pero es verdad que un país que encontró cierta cantidad de aliados dentro para hacer este tipo de tareas fue Ucrania. Por eso hay muchas veces a día de hoy que cuando se habla de Ucrania, de quién está disparando o no en Ucrania, hay muchas veces salen esos símbolos fascistas y demás, es porque sí que es verdad que hay cierta conexión histórica en ciertos niveles de colaboración, ¿vale? Y muchas veces se usarán luego esas tropas, esas policías y personas también perfectamente normales que decidieron ponerse a matar a inocentes, ¿vale? Pero bueno, tenemos este problema. Lo que sale de la conferencia de Wannsee, que veréis, os comenté, por ejemplo, La solución final es una buena película, se ha hecho una reedición un poco tal que se llama La conferencia, que también es una película que está muy bien. Esas dos películas es como casi un plano secuencia de solo esa conferencia, ¿vale? Es espeluznante y yo os recomiendo mucho, sobre todo por el uso del lenguaje, que va a ser muy, muy importante en toda la maquinaria del Reich, ¿vale? Lo que sale de ahí, al final, es Heydrich diciéndole un poco a todo el mundo que se tienen que poner a trabajar para él, que va a dirigir desde su oficina de la solución final del problema judío una cosa que se va a llamar Acción Reinhardt, Operación Reinhardt, ¿vale? No deja de ser un poco curioso que estamos en enero de 1942, en el mes de abril, es decir, 3 meses después, Reinhardt murió, me vais a permitir sonreír, Reinhardt murió además víctima de un atentado por
por resistentes checos, ¿vale? Además es que yo voy a sonreír mucho, o sea, este tipo era malo, ¿vale? Merecía morir y además murió muy bien, porque no murió de bala directamente, sino que estuvo varios días, se le infectaron las heridas, o sea, el tipo sufrió. Bien, gracias, justicia histórica, o sea, ese tipo merecía morir como lo hizo. Ya está, ya... Sí, el HHH. Y también hay una película hace poco que se hizo, que además explica muy bien el tiempo de persecución posterior a los que hicieron el atentado, exacto. Que fue tremendo, o sea, lo del inocular el agua en la iglesia, o sea, fue tremendo. Pero bueno, muy nazi style, o sea, no se podía esperar nada más humano de... Sí, 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 sí. Sí, sí, es que te pone los pelos de punta, además, sabiendo lo que tal, te pone los pelos de punta. Yo en realidad no sé para qué venís a estas charlas, porque creo que sabéis, oye, tú sabes más que yo, vamos, o sea, seguro, vamos. Bueno, tenemos a Reinhardt muerto, ¿vale? Qué bien, la verdad. Tomará las riendas Eichmann, ¿vale? Que es un poco el siguiente de a bordo. Él luego en los juicios en Jerusalén intentará justificar ese principio de no, yo no soy un funcionario, solo cumplía órdenes. Sí, ya, pero también podías no cumplir órdenes, ¿no? Que de eso también hemos hablado. La cuestión está, tenemos el problema, tenemos el potencial problema, tenemos todas esas cosas que habían estado probando con el programa T4, es decir, toda esa muerte por monóxido de carbono de personas con discapacidad. Y bueno, llegamos a esto. Básicamente, vamos a ir aquí para que veáis un poco las fechas. Bueno, a ver, habíamos partido, no sé si os acordáis, que habíamos quedado un poco que esto eran los campos en 1933-1939, ¿no? Estaban casi todos en territorio alemán. El objetivo de estos campos no era la muerte, aunque no se hacía absolutamente nada por evitarla. No había una muerte industrializada, no había una vocación de aquí vas a venir solo a morir, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Pues eso, ocupamos el espacio de aquí. Si veis, por ejemplo, estas calaveras negras que veis aquí, son lo que ellos se consideran sitios clave del holocausto de balas, es decir, cuando hubo asesinatos masivos. En Babi Yar, por ejemplo, mueren 35.000 personas en 48 horas. 35.000 personas. O sea, yo no sé ni si es posible eso a nivel de disparo. Yo no he hecho la mili, los que habéis hecho la mili no sé si sabéis si se puede disparar tanto y tan rápido. Yo no lo sé, la verdad. Pero claro, tenemos ese problema. Ocupamos territorio, no tenemos ni balas, ni amor, ni moral, ni absolutamente nada. ¿Y qué hacemos? Decimos, vale, el sistema campos nos funciona, es un sitio donde podemos almacenar gente, tenemos el sistema que es el gas, vamos a crear campos aquí, lejos de casa, ¿vale? Para matarlos. Tan fácil, ¿eh? O sea, se dice súper fácil. Y crean Treblinka, Chelmo, Sobibor, Majdanek, Belzec y Auschwitz. Serán los 6 campos de exterminio. No hay más. Es importante también en esto que aprendamos un poco a diferenciarlo. Un campo de concentración no es un campo de exterminio y un campo de exterminio no es un campo de concentración, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Os dije, por ejemplo, en los campos de concentración hay una serie de infraestructuras, hay barracones para dormir, hay enfermería, luego podemos debatir si se podía curar o no a alguien en una enfermería de un campo de concentración. Hay una cantina, hay cosas, ¿vale? En los campos de exterminio no hay eso. No hay absolutamente nada de eso. Ahora me voy a ir... No, miréis, cerrad un poco los ojos porque vamos a ir un momento a la última. Esto es Treblinka. Me vais a perdonar porque las fotos son mías, ¿vale? Y algunas además están hechas con el móvil. O sea que esto es Treblinka. Si vais a Treblinka no vais a ver absolutamente nada. Si vais a Belzec no vais a ver absolutamente nada. O sea, hay ahora pues unos pequeños memoriales, no vais a ver nada, no hay nada. Tal como llegaron, se fueron. De hecho, este tipo de estructura de los campos de exterminio han servido durante muchos años a los negacionistas del Holocausto para justificar que no existió tal holocausto, que nunca existieron los campos de exterminio. Perdona, antes de que sigas, cuando dices que según llegaron, se lo llevaron, lo que quieres decir es que los campos los eliminaron los propios nazis o se eliminaron después. Mira, vamos a ir para... Algunos se pudieron destruir por
lógica. Os he apuntado aquí las fechas para que veáis un poco, ¿vale? Estamos hablando, hemos visto que a principios, en enero de 1942, se da de alguna manera la orden, que no es una orden escrita, pero se da la orden de crear estos campos para matar sistemáticamente a la gente. En julio, en marzo, en abril, en marzo, en 2 meses tenían preparadas ya esas infraestructuras para crear. ¿Pero por qué? Porque no son campos, no son estructuras como la imagen que nosotros tenemos de los campos, son básicamente apeaderos. Esto lo que hacen de alguna manera lo que intentaron aquí hacer es un poco, precisamente como no hay nada, para que la gente pudiera visitar y hacerse un poco la idea de la estructura, ellos colocaron estos travesaños para que se viera por lo menos por dónde llegaban. Entonces, básicamente, esto es la vía del tren. Aquí hay una pequeña plataforma, ¿vale? Que es lo que ellos llamarían, pues, la estación, digamos. Ahí sabemos que había un chamizo que probablemente fuera una cosa similar a esta. Y básicamente llegaban ahí y se extendía. Ahora vais a ver, por aquí, si vais a Treblinka, por ejemplo, sí que se abre una enorme explanada en la que no vais a ver nada, porque lo que había ahí básicamente eran 2, 3, 4 barracas donde estaban las cámaras de gas. No había nada más. En Treblinka ni siquiera había hornos crematorios. Los enterraban. Luego se dieron cuenta que por la humedad de la zona, sobre todo, porque son zonas boscosas la mayoría, para intentar mitigar. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando digo que ellos luego lo liquidan, porque si te fijas, que es importante también, ¿qué pasa en 1943? O sea, en 1941 los alemanes van a todo meter y se meten hasta las puertas de Moscú a lo napoleónico y tal, pero claro, ocurre Stalingrado, y Stalingrado les da un varapalo en todos los sentidos, en lo moral, en lo militar, en absolutamente todo, que realmente cambia un poco las tornas. Y ellos se dan cuenta por primera vez que es probable que no ganen la guerra. Y cuando se dan cuenta de que es probable que no ganen la guerra, de lo que sí que son ellos muy conscientes, absolutamente conscientes, es de que esto no lo van a poder explicar. De ninguna de las maneras van a poderle explicar al mundo y que lo entiendan que ellos tenían el deber de matar a 11 millones de judíos. Entonces lo que hacen es liquidar los campos. Entonces, como siempre hablamos de la liberación de los campos, la liberación claro, de los campos, pero por todos eso, los campos claro, fueron liberados. para que nos hagamos una idea, en Belzec, que si os fijáis dura muy poco, no llega al año, mueren 435.000 personas. De Belzec solo han sobrevivido 2 personas. Una de ellas en toda su vida se negó a dar ningún tipo de testimonio. Belzec se pudo reconstruir, digamos, la estructura gracias al otro superviviente, a una sola persona. Una sola persona ha permitido que luego los trabajos de arqueología pudieran establecer el coto y la estructura donde estaban colocadas las diferentes cosas en el campo y cómo se hacía el proceso, ¿vale? Entonces, claro, el problema que tenemos es el que ya comentábamos. Auschwitz, por ejemplo, el problema de Auschwitz para nosotros es el prototipo de campo, porque además es el que por tamaño más supervivientes ha dejado y por tanto más memorias ha dejado y por lo tanto es el que más información ha otorgado, pero no es el estándar en realidad, porque por ejemplo, yo os digo, estos 6 son los 6 campos de exterminio, pero hay una peculiaridad. ¿Os acordáis que os dije que esto era una gran historia de normas que no se cumplían nunca? Pues ese es el tema. Aquí hay también en Auschwitz, que nosotros también tenemos por un centro de muerte tal, no sé qué, en realidad os dije, hay 3 campos principales, solo principales en Auschwitz. Está Auschwitz I, Auschwitz II Birkenau y Auschwitz III Monowitz. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea de cómo nos influye también la transmisión de las memorias. Primo Levi, que todos tenemos como el superviviente de Auschwitz, él estuvo en Monowitz. O sea, en realidad no podemos decir que estuviera en Auschwitz I, en Auschwitz II, o sea, pero es verdad que forma parte del mismo complejo y que Auschwitz, esos 3 campos principales, luego tienen más de 100 campos satélite. Estamos hablando de un tamaño brutal, absolutamente inabarcable. Sin embargo, a lo largo de los años, eso se unifica en Auschwitz. Auschwitz I y Birkenau no tienen nada que ver, ni en condiciones de vida, absolutamente nada, porque para empezar en Auschwitz-Birkenau los barracones son de madera,
en Auschwitz I, digamos, en el original, eran estructuras son de piedra, o sea, porque eran unas antiguas caballerizas del ejército polaco. Entonces, las condiciones de vida ni siquiera tienen que ver, estando a 1,5 kilómetros de distancia como están, pero no tienen nada que ver. Pero el hecho de que hayan tenido tantos supervivientes y la particularidad que, como os digo, Majdanek, por ejemplo, que está muy cerca de Lublin, que tenía una de las mayores comunidades judías, comparte con Auschwitz una particularidad, que es que son los dos únicos campos que se entiende que son mixtos. Son campos de concentración y campos de exterminio. Tienen las dos cosas. Eso no va a pasar con los demás. Los demás solo son campos de exterminio. Por eso también son estructuras que permiten a los nazis en retirada o en previsión de retirarse poder destruir esas estructuras. Entonces, ¿cuál es el primer campo que liberan? Es que no van a liberar nada de esto. Treblinka, no voy a ir a Treblinka. Sobibor, por ejemplo, no ha tenido una estructura memorialística hasta el año 2018. O sea, hace 6 años. Hace 6 años. ¿Restos? ¿Había restos? Bueno, yo perdón, que es que estoy... No, por favor, o sea... Me interesa casi la arqueología, o sea, el después, porque yo sí que pensaba, porque son nombres que Treblinka, bueno, que sí que los tienes ahí, sí que pensaba que había más restos. No. Y lo que vas a ver, ya te digo, o sea, la mayoría son piedras. Piensa también que los judíos, como tienen también las personas que profesan la fe judía, dejan piedras en las tumbas. Entonces, claro, las piedras son muy simbólicas en todo el proceso de recuperación de estos lugares. Entonces, lo más probable, no es lo más probable, te lo digo yo, que en Treblinka estuve hace un año. O sea, ves una grandísima explanada. El propio ejercicio memorialístico tiene como una serie de rocas muy grandes, tipo menhires, donde se hace un recordatorio sobre todo de las nacionalidades y el número de víctimas de cada una de ellas, pero luego lo que vas a ver son piedras que ha ido dejando a lo largo de los años, sobre todo hijos y nietos de supervivientes que sí se... A nadie se le puede ocurrir hacer nada ahí, ¿no? Nadie se le puede ocurrir edificar ni pensar en nada que no sea dejar eso. Ese es un tema del que hablaremos, yo creo, la próxima... Me parece un tema muy interesante también. Es un tema muy... La gestión. Del turismo y del turismo Hablaremos mucho de eso en la última, ¿vale? Porque en la última me gustaría también que habláramos del tema precisamente de la memoria, de la deformación que ha provocado en la memoria, por ejemplo, algunas editoriales, y ahí puede tonar incluso el mea culpa, o sea, pero sí que es verdad que al final el relato y la historia son cosas distintas, eso lo sabéis los historiadores. También hablaremos de los juicios, de la persecución que ha habido en las diferentes fases y sobre todo también de cómo precisamente se gestiona eso. Porque hay una cosa, por ejemplo, tú en Auschwitz pagas entrada, pero es que la pagas, o sea, tú tienes que pagar una entrada. Pero, por ejemplo, en los campos alemanes no, las entradas son gratuitas, porque hay como un principio al final de culpa de que encima no te van a cobrar por ir a ver esa barbaridad. Pero luego también, claro, está la gestión de que cuando sucedió hace 2 años, en la conmemoración de la liberación de Auschwitz precisamente, hubo una gran batalla casi internacional porque los polacos empezaron a decir que dejaran de llamar a esos campos polacos, que les llamaran campos nazis. Claro, sí y no, porque parte de los guardias que estuvieron ahí trabajando eran polacos. O sea, no puedes tampoco... Quiero decir, pero eso es un debate que me va a encantar que tengamos. Te lo juro, me va a encantar que lo tengamos. Pero sí, realmente, o sea, y es que es mucho más próximo toda la recuperación de la que nosotros nos podemos imaginar, O sea, por ejemplo, en Belzec no se descubrió que había, o sea, no se descubrió dónde estaba la cámara de gas hasta 2014. O sea, por aquel superviviente sabíamos, y obviamente, o sea, es que 435.000 personas no pueden desaparecer de esa manera y tal. Y se sabía por ese superviviente que había dicho que efectivamente, porque él había estado trabajando en esa cámara de gas, pero no pudo situarla, en su momento no consiguió situarla. Y los arqueólogos hasta 2014, o sea, hasta hace 10 años, no supieron colocar en el mapa dónde estaba esa cámara de gas. Otras particularidades. Una cosa que tenemos muy vinculada, yo voy a intentar quitarnos como lo más tétrico de lo que es morir rápido en un campo de exterminio, ¿vale?
que básicamente si yo os pregunto cómo mueren, me diréis probablemente ciclón B, ¿no? El ciclón B es verdad que se utilizó en prácticamente todos los campos, pero no de manera sistemática. Los campos donde se utilizó de manera prioritaria y sistemática fueron Auschwitz y Majdanek, precisamente estos campos que eran como dobles, ¿vale? En los otros se usaban una especie de bombas, eran como unos artefactos, yo es que sé muy poco de química, me vendría muy bien Maripili aquí, oye. A ver, químicas. Eran como unas bombas así, es que el artefacto es mira, es una cosita así, con dos bolas así, que básicamente lo que hace es generar monóxido de carbono, que lo que hace entonces, claro, es comerse el oxígeno de una sala. Entonces, las cámaras de gas en realidad funcionaban de esas dos maneras distintas, que en realidad era lo mismo, porque el ciclón B se usaba hasta ese momento como antiparasitario. De hecho, se hizo, así como dato absurdo, para que ganéis un día al trivial. El ciclón B hasta ese momento donde más se había consumido era en el sur de California, como para fumigar los naranjos, ¿vale? Pero claro, se dan cuenta de que esto es más barato. Básicamente una lata de 1 kilo de ciclón B vale 5 marcos, 5 Reichsmarks, que es o sea, en serio, igual son 2 euros. Entonces, claro, tú en una cámara de gas que tiene más o menos este tamaño, yo he intentado antes hacerme la idea y creo, podríamos decir que una cámara de gas, no sé si habéis estado alguno dentro, en una cámara dentro, ¿alguien ha estado dentro? Yo creo que es más o menos como esta sala, como este trozo de sala, no como toda la librería, como este rectángulo de aquí. Yo he estado en varias y, digamos, estaríamos en esa. Esta es la de Majdanek, por ejemplo. Entonces, básicamente, ¿cómo se moría en una cámara de gas? Voy a beber agua. Os ha llegado a todos probablemente ese relato de los judíos, no solo los judíos, pero las personas que estaban condenadas a morir en cámara de gas iban hacia unos baños con la excusa de que se iban a duchar, ¿no? Es verdad que había unos vestuarios previos, muy vestuario de gimnasio, ¿vale? Porque cada uno tiene su percha, digamos, con un numerito. Ese numerito tiene una plaquita que se le daba a la persona en cuestión para que dejara sus pertenencias y que luego pudiera recoger con ese número sus pertenencias. Se les pasa a la cámara de gas. La cámara de gas se cierra de manera hermética. Es que creo que es la primera vez que cuento a alguien cómo funciona una cámara de gas y me está pareciendo terrible, la verdad. En este espacio, me está costando, lo siento. Entraban siempre aproximadamente unas 1000 personas, ¿vale? Quiero decir, ya entras mal, o sea, ya te va a costar respirar de normal. Pensad además que ya es un choque también, como habíamos hablado, el tema de la desinfección, las duchas y demás. Claro, estamos hablando de meter a mujeres, niños, tal, todos desnudos juntos en una habitación. O sea, es algo que es muy violento de por sí. Si ahora mismo yo dijera que nos tenemos que meter todos desnudos en el baño, probablemente nadie de nosotros se sentiría demasiado cómodo con la idea. Pues esto es exactamente, pues esto es exactamente igual. Entonces ya mal, mucha humedad, ¿vale? Se siente mucha humedad al final, incluso en épocas en que realmente había mucho frío y es verdad que las cámaras de gas están soterradas, hay muchísima humedad dentro de la cámara. Se cierra herméticamente, las puertas tienen una mirilla, ¿vale? Para que desde fuera se pueda ver cómo va el proceso. De verdad es que es tremendo, o sea... Y en la parte de arriba, en el techo, hay una especie de escotillas, ¿vale? Entonces, por el techo, los encargados normalmente eran miembros de las SS, pero no necesariamente, podían ser también parte del Sonderkommando, que básicamente es el grupo de presos que trabajaban en esta parte de los campos, en crematorio, en cámara de gas y demás, que además tienen una particularidad, que es que normalmente cada 6 meses los liquidaban a todos. ¿Vale? Para que pues, no se hicieran fuertes, no hicieran tal. Cada 6 meses normalmente cambiaban todos los sondercomandos de todos los crematorios y de todas las cámaras de gas. Por esas cotillas se dejan caer tanto esas... Es que no sé, o sea, si quieres lo buscamos... Sí, pero yo te hablo del otro, del de monóxido de carbono.
Luego te lo busco en Wikipedia a ver si me podéis decir cómo es el... y me lo explicáis. Pero sí, es que el artefacto es eso, es que es súper curioso porque son como dos pelotitas así con un tubo en medio. Que el Ciclón B no, porque era como perlado. Entonces, claro, soltaban esas perlas, digamos, por el techo y lo que hace el monóxido de carbono es consumir el oxígeno, con lo cual literalmente lo que hacía la gente era ahogarse, o sea, ahogarse en seco, digamos, ¿vale? Aún así sabemos que por la humedad, por la presión de la gente y demás, se han encontrado restos de lo típico de cuando hay una riada, hay cámaras de gas que tienen hasta, o sea, una marca de agua más o menos de así, o sea, del propio sudor, sangre, excrementos, orines, de todo ese proceso, ¿vale? Era una muerte horrible. Claro, los nazis, de hecho, hubo algún intento en Nuremberg de defender que ellos eran muy humanos, porque defendieron que metiendo a mucha más gente dentro de la cámara morían más rápido. El proceso dentro de la cámara dura aproximadamente 20-25 minutos. En 25 minutos puedes, en términos, usando léxico nazi, procesar a 1.500 personas. Claro, si hacéis los cálculos con esos 11 millones de judíos, estamos hablando que dentro de sus cálculos, con una eficiencia máxima y continuada, en aproximadamente un año podían haber matado a 11 millones de personas, sin ningún problema, realmente. Y también se quitaban ese punto de esa interferencia moral, ¿por qué? Porque la persona que echa algo desde el techo, a pesar de que sabe perfectamente cuáles son las consecuencias, ni lo ve, ni lo oye, ni le mira a los ojos, ni absolutamente nada. Con lo cual es realmente, y por horrible que pueda parecer lo que voy a decir, es un caso de éxito. Es un caso de éxito. Tienen un problema y aplican una solución que funciona. Sabemos además cosas que voy a intentar decir todo esto ya como rápido y nos lo quitamos. Los niños mueren más lento porque el oxígeno aguanta más en la parte de abajo, con lo cual probablemente la mayor parte de los niños vieran morir a sus padres sin entender absolutamente nada de lo que les estaba pasando. Es también un proceso violento en el que al final pensad que hay mucha gente encerrada en un espacio muy pequeño, hay pisotones, hay gente pasando por encima, intentando incluso en los últimos momentos saltar sobre otros para intentar respirar, ¿vale? Es una lucha horrible de supervivencia. Para que nos hagamos una idea, la única referencia que tenemos de Eichmann, ese que os decía, el segundo de a bordo que se encargó de todo eso, la única vez que estuvo y que vio cómo se producía el proceso de una cámara de gas se desmayó. O sea, el tío que estaba tomando la decisión de hacer esto miró por la mirilla una vez durante todos esos 20 minutos y se desmayó. O sea, debía ser realmente horrible morir en esas condiciones. La cámara queda llena de cuerpos, como os digo, también llena de excrementos, de todo tipo de cosas, y hay que recogerlo porque tiene que seguir la operación. Justo al lado siempre va a haber como una sala es curioso, pero hay algunas que tienen autopsias, que tienen salas de autopsias, porque hay algunos casos en los que, por ejemplo, sí que hay casos de gente que sobrevive o que por lo menos sale con vida de la cámara. Evidentemente les pegan un tiro en cuanto ven que ha sobrevivido alguien. O sea, nadie que haya estado en una cámara de gas lo ha contado, ¿vale? O sea, sí sale gente con vida, pero nadie llegó a poder contarlo, porque en cuanto se veía que había alguien que había sobrevivido, se le pegaba un tiro y se acabó. ¿Qué ocurre luego? Pasan a una serie de salas donde se les corta el pelo. Es un pelo que sí se aprovecha, no hay nada de mito en eso, es cierto, el pelo de las víctimas se aprovecha, tanto de los vivos como de los muertos. Si vais, por ejemplo, a Normandía, es uno de los pocos sitios donde yo he podido ver, ahora no recuerdo si era en el de Utah o en el de Omaha, en el museo, pero veréis unas botas de la Wehrmacht hechas con pelo humano. Se usaron para material bélico, se usaron para tejer mantas para el frente interno, para Alemania, y eso es así. Es verdad que luego hay el tema del jabón, que también es
de si con la grasa se hizo jabón, si no se hizo. Yo no lo creo. No lo creo porque no hay ninguna muestra, no ha quedado ninguna muestra de que eso se produjera, porque yo no veo tampoco dentro de esas estructuras dónde se podía procesar y hacer ese cambio, digamos, de grasa a tal. Quiero decir, al final necesita un material a nivel químico, quiero decir, es un proceso. Y los campos no disponían de esos medios, ¿vale? No ha quedado ningún tipo de muestra de tal, y es muy raro, porque al final estamos hablando de cosas de mucha envergadura, como para que ni siquiera quedara un pedacito de algo que tal. Y luego por una cuestión básicamente ideológica, quiero decir, no me imagino a ningún alemán restregándose un judío por el cuerpo para lavarse. No lo siento, es así, no me lo imagino, o sea, no lo imagino, me cuesta mucho creerlo, ¿vale? Entonces, ese es uno de los puntos que no sabemos. Sí se retiraban las piezas dentales de oro, ¿vale? Se retiraban también las prótesis, no se usaban absolutamente para nada, se almacenaban, ¿vale? No es que las retiraran y las llevaran a Alemania para que las pudieran. No, ¿por qué? Porque en Alemania las personas con discapacidad eran infraseres igual. O sea, una persona con una discapacidad es una persona no válida. De hecho, hay un término alemán, nazi en ese sentido, que es, ¿cómo lo llamaban ellos? Las vidas que no merecen ser vividas, ¿vale? Que era el que usaban sobre todo para las personas con discapacidad, con lo cual no se hacía absolutamente nada. Si vais a Auschwitz vais a ver una sala solo de prótesis, porque no se hacía absolutamente nada con ellas. Se retiran las piezas dentales, que sí que fueron también efectivamente una fuente de ingresos mucho más que notable. Todo ese oro se fundía en lingotes que iban al Banco Central Alemán. Es verdad que también fue objeto de mucha corrupción dentro de los campos, sobre todo por parte de las SS. En el año 43 tuvo que haber, o sea, Himmler se vio obligado a hacer de alguna manera un poco de meter en vereda a los SS que trabajaban en los campos, porque realmente, pues eso, al final todo ese oro era para el Reich, no era para ellos. Y había mucha gente que tenía la mano muy larga y que además ellos entendían que estaban haciendo el trabajo sucio del Reich, con lo cual merecían un incentivillo para sentirse bien pagados, ¿vale? Bueno, es horrible morir en una cámara de gas, es la conclusión. Esta creo que es la más escabrosa que os voy a poner, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea también, porque quiero que, sobre todo los que no habéis estado en campos, veáis un poco lo que os podéis encontrar allí y valoréis si realmente queréis enfrentaros o no a lo que es. Esto es solo un barracón en Majdanek, que es solo zapatos. Hay miles y miles y miles y miles de zapatos. Y es verdad que tú no los ves, pero de vez en cuando pasa un poco como en esa horrible película de La lista de Schindler, en que aparece un zapatito que se parece a uno que tú tenías de pequeño y te quieres morir, ¿vale? No pasa nada, es normal querer morirse, esto es horrible. O sea, es de las peores cosas que le ha pasado a la humanidad. Pero sí que, sobre todo a nivel de trabajos arqueológicos, se ha recuperado muchísimo, sobre todo en los últimos años. En Birkenau, por ejemplo, se están haciendo muchísimos trabajos en los últimos 3 años de excavación. De hecho, hay lugares en los que yo, por ejemplo, he estado en otras visitas a Auschwitz que en el último viaje no pude acceder porque están siendo objeto de estudio. Claro, es que nuestra perspectiva hay que tener en cuenta, primero, que hay, o sea, cuando acaba justo la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Polonia también, claro. También más pensando. Claro, pero incluso en Alemania, piensa que Dachau, que está en el centro de Alemania, Dachau no se recupera hasta 1955, cuando Nico Ross y tantos otros hacen una labor de decir esto se tiene que acabar. ¿Por qué? Porque los campos siguen siendo utilizados. Es que lo jodido es que los campos siguen siendo utilizados. ¿Por qué? Porque sobre todo los que están en la parte oriental, en la parte occidental, perdón, primero que son estructuras heredadas, muchas de ellas de ejércitos y demás. Y luego que son campos que realmente a los estados les son útiles. El campo de Buc de Holanda se utilizó durante todos los años 60 para la inmigración africana de su estado, de su país. Todos los negritos que le venían, había que meterlos en algún lado. Y dijeron, pues esto ya está hecho. Y se han utilizado muchísimo, muchísimo. De hecho, el de Dachau, por ejemplo, se recupera porque cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Nico Ross va en 1955 de nuevo, por ejemplo. Nico Ross es un superviviente holandés que estuvo en Dachau.
claro, sí que hay una primera, sobre todo a partir del final de los juicios de Nuremberg, y se empieza sobre todo el ajusticiamiento de esas personas, hay un cierto morbo, probablemente, en visitar esos sitios, ¿vale? ¿Qué se encuentran, por ejemplo, los supervivientes cuando regresan a Dachau en 1955? Que una de las personas que hace como de guía informal a los que se acercan y que encima se lleva sus dineros y tal, había sido una guarda de las SS. Es que eran la propia gente de la zona que habían estado trabajando en esos campos y matando a esas personas las que estaban haciendo de guías. Y claro, eso horroriza a los primeros supervivientes que son capaces de regresar. Piensa también que la diáspora es muy lenta. Primo Levi tardará 2 años en volver a Italia. El regreso después de los campos es muy lento. Primero porque se liberan los campos antes de que acaben las batallas. Segundo porque también cae la Guerra Fría. O sea, el telón cae, pero a peso muerto. Entonces ahí, para la URSS, que está matando a millones de personas en gulags, los campos, cuando ya se ha acabado, digamos, el periodo propagandístico, carece de absoluto interés histórico para ellos. Polonia no es un país que tenga tampoco excesivos recursos para ello. Sin embargo, si vais a Varsovia, vais a ver que el levantamiento de Varsovia, vamos, o sea, por todo lo alto, pero porque tiene ese punto patrio, ese punto nacionalista polaco. Pero sin embargo, los campos ellos no los sienten como propios. Sienten que es algo que les fue impuesto, de lo que ellos eran más o menos partícipes, pero que en realidad son también víctimas. Y es cierto que también son víctimas, pero también son victimarios. O sea, también me sirve para explicaros, en Auschwitz, en Majdanek sobre todo, que tenían esas estructuras de campo doble, digamos, una de las zonas más, no diré míticas, porque no son míticas, pero que sí que se menciona muchas veces en las memorias de los supervivientes, en el campo de Auschwitz se le llamaban Canadá. Canadá es un barracón enorme donde van a parar todas las pertenencias de las personas que llegan al campo de concentración. ¿Por qué se llama Canadá? Porque Canadá en aquel momento era un país que prácticamente no tenía impuestos de, ¿cómo se llaman?, de importaciones y de exportaciones, con lo cual era un poco como el mercado libre, ¿no? Entonces, como era el único lugar donde había cosas con las que se podía más o menos mercadear dentro del campo, tal, pues se le llamaba Canadá. Eso me lleva a explicaros una cosa que es una de mis cosas favoritas dentro de este tema, si es que puede haber algo favorito en este horrible asunto, es el tema del lenguaje dentro del campo de concentración. ¿Cómo se entiende toda esta gente? O sea, ¿cómo entiendes? Porque claro, ahora dices, bueno, tenemos el inglés, fantástico. O sea, ahora más o menos podríamos... ¿Cómo se entiende toda esta gente en un campo de concentración? Pues teniendo una lengua propia. Realmente es verdad que todos acaban chapurreando. Es como cuando nos vamos de vacaciones que todos sabemos las 4 palabras que nos ayudan a comer y ya está, y sabemos pedir comida, bebida y dónde está el baño. Y pues es un poco eso, pero es verdad que hay una serie de vocabulario que acabará formando parte de una especie de lengua del Reich, ¿vale? Y que además coincide en casi todos los campos. Pensad que sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial hay mucho más movimiento entre personas de campos de concentración. Personas, pues yo qué sé, Ana Frank acaba en Auschwitz, pero no muere en Auschwitz, muere en Bergen-Belsen. O sea, hay muchísimo tráfico de prisioneros conforme va avanzando la guerra. Entre el año 43 y 45, muchísimo tráfico de prisioneros, ¿vale? Eso hace precisamente que esa lengua se vaya moviendo entre los campos. Uno de otras palabras, por ejemplo, que seguro que si habéis, por ejemplo, leído a Primo Levi y os vendrá a la cabeza, es el del musulmán. El musulmán, ¿no? Un musulmán que, por ejemplo, también yo recomiendo mucho, no sé si habéis leído Sin Destino, de Kerch. Yo os lo recomiendo mucho. Luego escribe además otro libro, está publicado en Acantilado, sí, que también luego lo publicó el Cádiz a Hijo No Nacido. Hay una versión cinematográfica que también está bastante bien la adaptación. En Sin Destino, por ejemplo, hablan mucho precisamente, Kerch cuando entra en el campo es muy joven, yo creo que debe tener 14, 15 años, no debe tener más. ¿Y qué ocurre? Pues que su proceso de degradación es muy rápido. ¿Por qué? Porque él entra en una apatía
que le lleva sobre todo, por ejemplo, a no querer ducharse, o sea, lo poco que te podías, imagínate, duchar, pues ya ni eso. Entonces y Primo Levi lo describe muy bien, al musulmán son personas, presos, que de alguna manera ya ni siquiera trabajaban, porque no podían trabajar, pero sin embargo estaban vivos, lo describen un poco como fantasmas vivientes, seres que caminan por el campo completamente esqueléticos, con la mirada perdida, ya ni comen ni nada, o sea, es como deambulan, son como, pues eso, muertos en vida, ¿vale? Sabemos precisamente por los supervivientes que esas personas habían llegado a tal punto en que la práctica totalidad de ellos no recuerdan ni su nombre. O sea, es gente que está ya fuera de su propia vida. Bueno, eso, quiero decir, al final, o la palabra capo, ¿vale? Que sí que es más significativa porque esa sí que estaba como con los distintivos y demás, pero hay toda una lengua de los campos de concentración que también enconará un poco con todo el debate posterior de qué hacemos ahora con el alemán, que es una lengua que ha permitido articular esta barbaridad y que llevará a muchísimos poetas y literatos a la absoluta locura de qué hacemos con una lengua como esta que ha permitido articular estos discursos, ¿no? Que también es un debate posterior muy interesante. Vamos a poner, por ejemplo, cómo es el transporte, que habíamos hablado que los primeros campos en Alemania llegaban sobre todo en autobús, cosas así, ¿no? Que la red ferroviaria es algo que los propios presos también van construyendo. La mayor parte de los presos de esta segunda etapa llegan en vagones de ganado, ¿vale? Esto era un tipo de vagón de unos 10 metros de largo más o menos, que se habían usado ya más o menos en la Primera Guerra Mundial, sobre todo para el transporte de caballos en la Primera Guerra Mundial, para transportar los batallones de... lo siento, es que hoy es intenso. Como veis, la estructura realmente, esto cierra por fuera, ¿vale? Queda hermético, cerrado por fuera, no pueden abrir por dentro. La única resquicio de aire es este de aquí, que aquí no se ve, pero está con alambre de espino, ¿vale? Para evitar que nadie pueda salir. Cada tren tenía aproximadamente, se estimaba que fueran 50 vagones, ¿vale? El Ministerio de Transportes del Reich en el periodo 1933-1945 operó 1.600 trenes de estas características, que además, para más INRI, los judíos tenían que pagar su billete al campo. Era un billete, por lo menos, de ida. Nunca les hicieron pagar la vuelta. Pero es así. El Reich ingresó más de 650 millones de dólares solo en los tickets de tren que hicieron pagar a las personas que iban directamente a su aniquilación. Hay algunas excepciones, como siempre hay excepciones. La mayor parte de deportados de Bélgica y Holanda fueron trasladados en trenes de pasajeros normales en tercera clase, ¿vale? Porque es verdad que tenían que pasar por una serie de zonas en las que no interesaba excesivamente que vieras tú pasar de repente, o sea, si alguien, cuando tú ves pasar un tren de mercancías que va así todo rápido y tal, te llama la atención, pues imagínate eso, pero con cabecitas por aquí, o sea, es alarmante. A pesar de que estés en guerra, a pesar de que sepas que van a matar, es alarmante ver algo así. Entonces hay algunos países en determinados momentos en que eso se cambia y se llevan en trenes, digamos, normales. Pero para que lo veáis, esta os la he traído cerrada, ¿vale? Este es el vagón que veréis si vais a Birkenau, por ejemplo. Pero me sirve también para enseñaros un poco, esta es la rampa de llegada, lo que veréis en las memorias que mencionan la rampa de llegada, que es como la rampa esa que veíamos en Treblinka. Si veis realmente el ancho es bastante amplio, pero aquí solo hay una vía, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo esto tiene como una plataforma donde ocurre esto, ¿vale? Esta es la puerta de Birkenau, llega el tren. La media durante la existencia de Birkenau, Auschwitz se funda en 1940, pero Birkenau se funda en 1941. Entonces, en el periodo de 1941-1944, voy a decir 1944 porque en 1945 Auschwitz estuvo un mes, porque se liberó el 27 de enero, ¿vale?
La media es que llega un tren y medio diario, ¿vale? Lo digo para que nos hagamos un poco de idea de volúmenes, ¿vale? Los vagones estaban más o menos pensados para 50 personas. Sabemos que como mínimo iban 100, ¿vale? Eso lleva, el trayecto medio también está calculado, es lo bueno de estas historias, que al final todo el mundo hace estadísticas. El trayecto medio eran de 600 kilómetros, ¿vale? Porque claro, hay gente que, pues, si vas desde Varsovia a Auschwitz, realmente es verdad que es un trayecto de 1 hora, pero es que hay gente que va desde Grecia en un transporte así. Hay gente que tarda 11 días en un trayecto así, sin agua, sin absolutamente nada. Cada vagón lo único que tiene es un cubo para los excrementos de todas esas personas. No se les permite salir del tren en ningún momento. Hay en algún caso muy concreto en que en alguna parada técnica, sobre todo por cuestiones de guerra, de bombardeos y demás, que se pueden paralizar los trenes por unas cuestiones, como digo, completamente técnicas, en que hay algún intento de regarlos para que a alguien le llegue algo de agua, se puedan refrescar o tal. No es lo normal, ¿vale? Hay muchísima gente que va a llegar muerta a los campos, sobre todo personas ancianas y niños van a llegar muchísimos muertos, sobre todo por deshidratación y desnutrición. Esto es una llegada típica, digamos, a Birkenau. La bajada del tren es muy violenta porque piensa que llevas ahí un tiempo encerrado, abren de repente las puertas y lo que te encuentras son este tipo de personas, digamos, que son presos que ya trabajan y ya están en Auschwitz, que en teoría no pueden hablar contigo, lo tienen prohibido, ¿vale? Y una serie de, pues, guardas, miembros de las SS y demás. Y lo primero que se va a hacer va a ser separar a las mujeres y los niños de los hombres. ¿Qué es un hombre? Un hombre es cualquier varón mayor de 16 años. Habrá niños que por la constitución física y demás y por la situación familiar van a intentar hacerse colar por niños y quedarse con su madre. Habrá otras madres que intenten obligar a sus hijos a que se queden con los hombres, porque la realidad es que en ese momento nadie sabe cuál es la fila correcta. No hay fila correcta, no hay información, no se sabe absolutamente nada. Esto es un tirar los dados e intentar que caigan de tu lado. Se separan mujeres y niños, como digo, y lo que en el caso de Birkenau, por ejemplo, sí que está completamente documentado. Van a encontrar son filas de A5, esto, digamos, no está aún formado, son filas de A5 porque van a tener delante 5 escritorios, en cada escritorio va a haber una máquina Westerwood con un oficial de las SS, probablemente de bajo rango, y un médico. Cada uno de ellos tendrá un médico. Ese médico, en cuestión de segundos, va a decidir si a la izquierda o a la derecha. La derecha es te quedas en el campo, la izquierda es te vas a la cámara de gas. Pero en ese momento nadie lo sabe, ¿vale? Pero la decisión es esa: derecha, vida; izquierda, muerte. El trayecto que se hace para la gente que muere, que va a morir, es relativamente corto, ¿vale? Se traslada por la próxima vez intentaré ordenarme esto mejor, digamos, aquí como en la parte media hay unas grandes puertas que hacen como una cruz en la estructura del campo que va directamente a los hornos y a las cámaras de gas, ¿vale? Birkenau, por ejemplo, tendrá 4 crematorios. Eso significa, pues, que cada uno probablemente, o sea, cámara de gas cada uno tenía seguro, crematorio depende, porque hay 2 que son posteriores. Algunos, en el caso, por ejemplo, que me comentabas de lo que desaparece, en Auschwitz, por ejemplo, si vas, no vas a ver los crematorios, porque los crematorios sí que los explotaron. No tenían tiempo a desarticular todo el campo, pero ellos interpretaban que donde estaba la prueba del delito eran las cámaras de gas. Entonces, la obsesión realmente de los nazis va a ser que no vean cómo lo hemos hecho, por lo menos que no vean cómo lo hemos hecho, ¿no? Y que luego todos estos supervivientes, que son unos despojos humanos, digan lo que quieran decir, pero que no encuentren las pruebas, ¿vale? Entonces, básicamente, van a ir por ese pasillo. En ese pasillo acabarán en esa... es verdad que hay una parte
casi melancólica, que veréis alguna foto muy concreta, muy tal, que veréis, por ejemplo, a mujeres y demás como sentadas en una explanada de hierba y tal, porque están esperando su turno. Están esperando su turno, porque sí, efectivamente había momentos en que la máquina no iba lo suficientemente rápido, con lo cual podía haber llegado un tren, no se había procesado todo lo anterior, con lo cual había que esperar casi como haciendo un poco de picnic, sobre todo también por el bien de los niños, que se dieran la menor cuenta posible de lo que estaba sucediendo. Porque en ese momento lo que sí sabemos por los supervivientes es que estos presos que veíamos, estas personas ya les dicen muchas veces, intenta ponerte a la derecha. Tú sobre todo ponte a la derecha. Tú no tal, a las mujeres, por ejemplo, les dicen que se pinchen para ponerse rubor, para que parezcan sanas y que pueden trabajar. ¿Vale? Entonces esta gente será clave para que sobreviva muchísima gente, ¿vale? Y estas personas también les empiezan a decir que esto significa muerte. Llegar aquí significa muerte. Además se ve, los hornos crematorios tenéis que imaginarlo como algo absolutamente industrial, que además estaba al 100% de actividad siempre, mañana y noche. El olor a quemado, a carne quemada, era permanente en este lugar, permanente. Y de hecho por la noche también se ven las llamaradas subir por las chimeneas, con lo cual esta gente cuando está en esa explanada esperando a entrar en las cámaras de gas, que lo tiene a escasos metros, ya sabe lo que hay, pero hay niños. Entonces hay que intentar que por lo menos, ¿no? Supongo que intenten irse de la mejor manera posible. Hay algún caso, no muchos, de resistencia última, a mí este caso me gusta mucho recordarlo. En Auschwitz hay un caso muy bonito de una chica muy joven, polaca, que justo antes del momento de bajar por la rampa hacia el vestuario de la cámara de gas, se gira hacia un SS y le pega un puñetazo. Y le viene a decir algo así como, yo me voy a morir, pero tú te vas con el dolor de muelas esta tarde de tu casa. Es maravilloso, es lo que habíamos hablado de esos pequeños actos de resistencia que al final resucitan un poco con la condición humana. Como lo que habíamos hablado, ¿no? De toda la producción cultural que hubo en los campos, ¿no? En Auschwitz, por ejemplo, en el crematorio 4, si no recuerdo mal, un Sonderkommando en latas estuvo escribiendo poemas y los guardó en latas, se recuperaron hace, creo que ya os pasaré, el próximo día también os haré como una lista de referencias bibliográficas y cosas así, ¿vale? Porque se recuperaron los poemas de ese crematorio y precisamente además de una persona que trabajaba en eso, que realmente ya es como el horror dentro del horror. ¿Qué hora es? Vamos. Es que... Las 8 menos 10. Jodo. Vale. Es que en realidad es horrible porque solo os he explicado cómo se muere en un campo de concentración. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive en un campo de concentración? En un campo de exterminio no se vive, pero en un campo de concentración tipo Auschwitz, tipo Majdanek, en esos momentos ya en Dachau, Flossenbürg, ya vimos el proceso de desinfección, uniforme, todo eso se mantiene. Se mantiene. La única pertenencia que va a tener el preso va a ser su propio uniforme y algún cacharro. Cuando dicen, cuando leáis o veáis un plato puede ser media cantimplora reciclada de donde sea. Las usarán muchas veces para grabar su número de preso, alguna dedicatoria, por ejemplo, cuando estén a punto de morir, porque la ceden a otro compañero. Pensad que estos cuencos sirven no solo para comer, sino también para bañarse, ¿vale? Entonces es como lo más preciado que tienes, entre otras cosas porque es lo único, pero realmente es como lo más preciado que tienes, ¿vale? La comida se sirve, la traen unos presos, se sirven los propios barracones. Ya os comenté que los barracones tienen una estructura simétrica, con una stube dentro, en medio, con una especie de comedores a los lados. Pues ahí llegan cada turno de comida, digamos, por la mañana y por la noche, porque a mediodía se sirve donde se esté el batallón de trabajo al que estés asignado.
Pero en el barracón se sirve el desayuno y la cena. Eso básicamente lo traen 2 o 4, depende del tamaño, presos desde la cocina, así a tal. Ellos le llaman ollas. Yo no he visto ninguna olla en ningún documento tal. Son bidones. O sea, son unos bidones de estos industriales. Claro, imagínate que tienes mucha hambre. Es que tienes mucha hambre. Estás muerto de hambre. Y no sabes si va a haber para todos tampoco, porque depende un poco del el que sirve, que es amigo del capo, porque tienes como su camarilla, va a servir más a los primeros, a los amigos, a los tal, es moneda de cambio y de tortura el servir la comida, ¿vale? Digamos, la voluntad siempre es, dame, ¿no? Voy a ir y que me den. Claro, pero es que lo que ocurre es que la dieta que tiene un preso en ese momento son aproximadamente 700 kilocalorías al día, que además se componen de un trozo más o menos así de pan, ¿vale? Más o menos así. Por la mañana puede ser que te den también una rodaja ellos lo llaman salami, es como no sé si habéis probado los fiambres polacos, son así como unos chorizos. Es una guarrada en realidad, es medio morcilla, medio chorizo, o sea, es difícilmente identificable, es un embutido polaco. Y lo que ellos llaman café, que realmente es agua sucia con algo soluble que es difícilmente identificable. En esa sopa, claro, sí que puede ser que haya caído algo de verdura, algo de patata, e incluso algún trozo de carne. Puede ser, no lo sabemos, pero puede ser. Pero claro, ¿qué ocurre con eso? Que eso pesa y está al fondo del bidón. ¿Qué haces? ¿Te arriesgas a ser el último en coger comida? ¿Sabes cuál será el momento en el que caerá ese trocito de col que igual hace que puedas sobrevivir medio día más? El tema de la comida realmente no solo por esa ausencia de alimentos, sino por toda la ceremonia que implica, es una absoluta tortura para los presos, ¿vale? Como os digo, la más o menos son 700 kilocalorías. Para que nos hagamos una idea, una persona adulta tiene que consumir 1.500 mínimo. Y la media en los hombres recomendada está en 1.800, 2.000. Si a eso le añades que estás pasando frío, que estás trabajando 12 horas, para que nos hagamos un poco la idea, cuando las personas eran seleccionadas a la izquierda y por tanto iban a la cámara de gas, la media de vida de esas personas era de 45 minutos. Eso es verdad que baja mucho la media de edad, la media de tiempo de supervivencia de Auschwitz, pero para que nos hagamos un poco la idea. La media de supervivencia en Auschwitz son 3 meses. Es verdad que, como os digo, toda esa parte de cámara de gas hace bajar mucho la media, pero es verdad que sabemos por otros campos que no tienen esa doble condición, que muchísimas veces en 3, 4, 6 meses una persona perfectamente sana, deportista, equilibrada, sin colesterol ni nada, podía estar muerta. Las condiciones eran absolutamente terribles, no solo por la comida, también lo hablamos, el tema de la higiene. Habrá grandes epidemias. Eso me lleva a enseñaros, por ejemplo es un barracón de Birkenau. Habéis visto esto probablemente en muchas fotos, pero llenas de supervivientes durante la liberación. Muchos estirados, ¿no? Como esqueletos. Esto es como lo veríamos si estuviera vacío, tranquilo. Como veis hay 3 pisos, bueno, no sé si lo veis, son 3 pisos en realidad. Esto para nosotros sería como suelo, pero en realidad esto es un piso de litera, esto es otro y esto es otro. Y son tablones, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que vivir aquí era un absoluto infierno, porque estás en esta de aquí, igual tenían que haber 10 personas, ¿vale? No, normalmente para intentar acomodarse unos y otros se ponían cabeza a pie, ¿vale? Para intentar ganarle el mayor espacio posible. Sabemos por los supervivientes que era prácticamente imposible moverse, ¿vale? Durante la noche no pueden abandonar el barracón para nada, ni siquiera pueden ir a esa zona de baño, ¿vale? Hay una especie de cubos que pueden utilizar, pero claro, estamos hablando de que en este caso, por ejemplo, en un barracón de Auschwitz, estamos hablando de que en el momento de máxima ocupación hay 700 personas en un barracón. Igual hay 3 cubos. O sea, es absolutamente irrisorio, no sirve absolutamente para nada.
El añadido, el dramático, lo terrible en estos casos, que claro, tú dices, bueno, qué incómodo, ¿no? Ya, ¿cuál creéis que es el mejor piso para dormir? O sea, ¿vosotros entráis en Auschwitz? El de arriba. Eso hacemos lo que hemos hecho antes. ¿Cuál elegir? ¿Todos elegiréis el de arriba? El de abajo, a lo mejor. El de abajo de todo. Pues no, el del medio. Claro, el de arriba tiene muchas ventajas, muchísimas ventajas, que cuando os diga cuál es el inconveniente de estar medio o debajo, vais a ver que arriba se está súper bien. Pero es verdad que primero hace más frío, porque esto hace como de cámara y en Polonia hace mucho frío, que hay goteras, con lo cual te puede estar cayendo directamente nieve encima de la cara en pleno enero en Polonia. Y que tienes que subir. Es que tienes que subir. Y no tienes energía. No te puedes permitir el gasto que es subir esos 3 peldaños hasta el piso de arriba cada día. Es una tortura, es una forma más de aplicación de tortura. El piso intermedio empieza a tener el mismo problema que tendrá el de abajo, que es, no podemos ir al baño y hay difteria. La difteria produce diarreas brutales. Literalmente en las literas llueve mierda por las noches. Llueve mierda de un piso al otro. Y no es solo el olor, lo desagradable, es que esa misma mierda lleva bacterias, lleva cosas que no te vas a poder lavar. Esa mierda te va a acompañar hasta la próxima desinfección, que no sabes cuándo es. A esto hay que añadir lo que comentamos también de los campos de concentración, los recuentos. Se hace un recuento por la mañana y un recuento por la noche, que se hacen en las Appelplatz, en las plazas de recuento, que pueden durar horas, horas en la inclemencia absoluta. Por la mañana se tienen que sacar también los muertos del barracón porque en el turno de mañana son contabilizados. Los compañeros tienen que vaciar todo el barracón. Luego, precisamente en ese recuento, se descuentan, digamos, para el turno de la noche. Si veis, por ejemplo, la adaptación del libro este de Sin Destino, la adaptación que os he dicho cinematográfica, que está bastante bien, a mí una cosa que me gusta mucho de cómo está adaptado eso, esa película, es que hay una parte que le dedican al recuento. Y es una parte muy larga, porque efectivamente era una parte muy larga de su día, y se ve cómo se balancean porque no pueden sostener de manera recta sus cuerpos. Y ves como hay un cierto vaivén, casi como cuando el césped este que ves un poco por la carretera y se mueve con el aire, es un poco así, o sea, y ves a los presos así. Y eso ocurría, y muchísimas personas murieron en los recuentos absolutamente desplomados, ¿vale? Ya lo siento, me encantaría que, no sé, ¿podríamos hacer otro ciclo de algo alegre? ¿Os parece? Bueno, este es un poco el resultado de esos campos de exterminio, ¿vale? Como veis, es horrible, pero son tremendamente eficientes, tremendamente eficientes. Básicamente también una cosa que creo que es interesante es que veáis también la proximidad con respecto a los grandes guetos, ¿vale? El de Lwów y el de Varsovia eran los más grandes, de Cracovia también, que se hizo también famoso por... ¿Era el de Cracovia? Sí, el del pianista, ¿no? Era Cracovia, sí. Que está muy bien retratado precisamente también tanto en la película como en sus memorias, tanto el alzamiento como la muerte dentro de los guetos y demás. Esto que os marco aquí son solo muertes dentro de los campos, ¿eh? No estoy hablando de guetos, no estoy hablando del holocausto de balas, solo hablo de cámaras de gas y muerte directa en campos de exterminio, ¿eh? Es tremendamente eficiente, es horrible, pero es que realmente es un caso de éxito. Si hubieran tenido la oportunidad de sostenerlo en el tiempo,
hubiera sido probablemente factible. Pensad que solo en cuanto a población judía, en Polonia desaparece el 90% de la población judía. A nivel mundial, teniendo en cuenta que los judíos de Estados Unidos, que son una población muy numerosa, no entran en esta ecuación, pero que sí en el cómputo total, la población judía mundial se ve diezmada en 1/3, ¿vale? Hablaremos probablemente más de cifras y quiero que lo cojáis todo un poco con pinzas, ¿eh? Pero está muy bien realmente este resumen que hay en Wikipedia. Digo, si lo ha hecho Wikipedia, ¿para qué lo voy a hacer yo? Para que veáis también un poco las cifras, que de eso también podemos hablar el próximo día, sobre ya incluso del tema terminológico, Holocausto, Shoah, hay muchas cosas que son temas un poco confusos, ¿vale? Holocausto al final es una palabra que tiene pues, sus orígenes en la tradición judía, que tiene que ver de alguna manera con el sacrificio de los mártires, pero claro, el uso de esa palabra invisibiliza cosas como que 12 millones, entre 12 y 25 millones de soviéticos murieron en los campos de exterminio, ¿vale? Y que eso de alguna manera también invisibiliza prisioneros de guerra, romanis y sintis, homosexuales, testigos de Jehová. Es que realmente no es algo que podamos circunscribir a los judíos. Que los judíos fueron parte fundamental de la persecución y matanza y de alguna manera el motivo de por qué vamos a poner todo esto en marcha, sí, pero digamos, voy a ser muy bruta diciendo esto, pero no es suya la marca Holocausto. O sea, no podemos caer tampoco en el pensar que el Holocausto es algo que de alguna manera puedan protagonizar única y exclusivamente el pueblo. Exacto, que no me salía. Apropiarse. Porque se están apropiando cada vez más de ello. De eso y lo están utilizando cada vez más. De eso también podemos hablar mucho el próximo día. Hablaremos mucho de eso porque realmente creo que es lo interesante, que entona mucho con nuestro presente. Es decir, por ejemplo, podemos entender por qué Alemania se posiciona como se posiciona con el tema de Gaza, podemos entender muchas cosas, sobre todo, y hacer mucha crítica, pero ya teniendo una base de conocimiento. Y, a mí me encantará que el próximo día hablemos y debatamos sobre todo esto, la verdad. Pero bueno, yo creo que lo dejaría un poco aquí. Vuelvo a daros la parte corporativa. De todas formas, seguro que me han quedado 1000 millones de cosas en el tintero porque es un tema complejo, extenso. Preguntas, curiosidades, dudas, algo. ¿Queréis que el próximo día lo dediquemos a algo concretísimo que queréis que se hable? Vale. No hemos hablado al final de los experimentos médicos, por ejemplo, tal. Bueno, podemos intentar recuperar un poco cositas que nos hayan quedado colgadas de todos estos días. Hablamos un poco de los juicios de Nuremberg y no solo los de Nuremberg. Hablamos un poco también, si queréis, de lo que nos ha ido llegando a nivel de legado, de qué podemos leer. También creo que es interesante que hagamos un pequeño vistazo a dónde informarnos sobre el tema. Y ya está. ¿Os parece bien? Y recordad que lo importante es el 7 de mayo que viene Guzmaro.